Bueno, ¿qué es un factor de seguridad? En ingeniería todo el tiempo se habla de factor de seguridad. Entonces, para hablar de factor de seguridad, lo primero que tenemos que conocer es cómo se calculan o cómo se generan los esfuerzos en el laboratorio. Entonces, en el laboratorio nosotros trabajamos con estos elementos que llaman probetas. Se selecciona un material, por ejemplo, esta probeta supongamos que es de acero. Se le hacen los extremos roscados para poderla sujetar de unas mordazas para poderle aplicar una carga. Y se marcan dos puntos de referencia, ahí están marcados. Se mide la distancia entre esos dos puntos. Esa distancia pues corresponde a L. Y luego lo que se hace es empezar a aplicar unas cargas. Es una carga que se aplica de forma creciente, es decir, inicialmente se va aplicando una carga pequeña y la carga va incrementando paulatinamente y se va registrando, se va tomando mediciones. ¿Qué mediciones se van tomando? Entonces se va mirando si esta longitud está cambiando con respecto a la carga que se está aplicando y cuánto está cambiando, y se va llevando ese registro. Pero además, inicialmente cuando usted empieza a aplicar la carga, no observa ninguna variación en la longitud. No. Luego empieza a observarse variaciones muy pequeñitas. Con una carga muy pequeñita usted no observa ninguna variación. Pero a medida que va incrementando la carga empieza a haber unas variaciones muy pequeñitas. Llega un momento en que las variaciones empiezan a ser gigantescas. Y ese momento, cuando las variaciones empiezan a ser gigantescas, este diámetro de esta probeta empieza también a cambiar. Todo eso se va llevando en registro. Como resultado voy a tener esta gráfica. Se llama la gráfica esfuerzo. Aquí en este eje está el esfuerzo y aquí está la deformación. La gráfica de esfuerzo-deformación, en este caso es para un acero de bajo carbono, o sea, para un material bastante dúctil. Bueno, ¿cómo se genera entonces esa curvita? ¿Y qué tiene esa curvita? Entonces, fíjese, cuando usted empieza a aplicar la carga, a una carga cero, pues no empieza a registrar nada. Pero a medida que usted empieza a aumentar la carga, fíjese, entre más carga, pues obviamente recuerde que el esfuerzo es la carga sobre el área. Si usted aumenta la carga y el área no cambia, porque el área es el área de la sección transversal de mi probeta, que es un círculo, esa área no cambia. Entonces, si aumenta la carga y el área no cambia, pues aumenta el esfuerzo. Y aquí en el gráfico usted ve que el esfuerzo empieza en 0, se va en forma rectilínea hasta aquí, hasta este valor. O sea, es directamente proporcional. Si usted duplica la carga, se duplica el esfuerzo. Si triplica la carga, se triplica el esfuerzo. Eso sucede, esa relación directamente proporcional hasta este punto. Este punto, hasta donde sucede, se conoce como el esfuerzo de fluencia. Y se llama fluencia es porque de ahí en adelante empieza a fluir la probeta. ¿Qué quiere decir que empieza a fluir? Que se empieza a deformar. Las moléculas empiezan a cambiar de posiciones y empieza a deformarse. Y este valor es muy especial para nosotros, porque es nuestra seguridad, hasta dónde va a aguantar el elemento cargas sin deformarse. ¿Listo? Si yo trabajo en este rango, hasta el esfuerzo de fluencia, cuando usted aplica una carga como un resorte, ¿no? Usted aplica una carga, el resorte se deforma, pero si usted le quita la carga, el resorte vuelve a recuperar su forma. Sin embargo, después de cierto valor de carga, usted le aplica la carga, el resorte se sigue estirando, pero cuando usted lo suelta, al resorte ya le queda una porción deformada. Es porque ya pasó de este punto de fluencia. Esto ya se deformó. Eso me lo muestra este diagrama. Después de que yo paso del esfuerzo de fluencia, él aguanta más esfuerzo, o sea, sigue aguantando más carga. Sin embargo, ya quedó deformado de manera permanente. Y esta se conoce como la región
esta se conoce como la región elástica y esta se conoce como la región plástica. Elástica, que actúa como el resorte, ¿no? Quita la carga y él vuelve a recobrar su forma. Plástica, quitó la carga pero ya le quedó con una deformación. ¿Listo? Y este valor, que aquí está marcado como 60 para este acero, se conoce como el esfuerzo último. El esfuerzo último se obtiene como la carga última sobre el área. La carga última viene a ser exactamente la carga máxima que usted pueda aplicar, el valor más alto de carga. Fíjese que después sigue el diagrama, pero fíjese que después bajan los esfuerzos. Eso quiere decir que con cargas más pequeñas que esa carga, el material sigue fluyendo hasta que en un momento dado se causa la ruptura. ¿Listo? Eso se ve acá, mire. Entonces acá está cuando se causa la ruptura. Para un material dúctil, esa es la forma que se fractura mi material. ¿En qué forma se fractura? Pues si usted mide aquí el ángulo de la fractura, especialmente acá, mire, este ángulo de la fractura resulta que ocurre a 45 grados, exactamente a 45 grados, en los materiales dúctiles, porque en los materiales dúctiles lo que causa la fractura son los esfuerzos cortantes. Y recuerde que el cortante máximo se da a 45 grados. Ese cortante máximo es el que hace que mi probeta de acero, que es un material dúctil, falle. ¿Listo? De un acero en un bajo carbono, falle. Sí, la pregunta, ¿no se supone que la probeta está a tensión? O sea, no es que esté a tensión, es que se le aplica una carga axial. Recuerde que las cargas axiales sobre planos oblicuos, ¿cierto? Si yo tomo aquí un plano oblicuo, sobre este plano me generan dos esfuerzos. Recuerde que me generan un esfuerzo normal y un esfuerzo cortante. Voy a colocarlo aquí en azul, el cortante. Un esfuerzo cortante. Me generan los dos esfuerzos. Pero este esfuerzo cortante es el que me produce la falla. En dirección a 45 grados con respecto a la carga. ¿Listo? En ese plano es que se me genera la falla, a 45 grados. Eso sucede en los materiales dúctiles. En los materiales frágiles, no. En los materiales frágiles, mire, aquí está la probeta, como se va deformando. Como va fluyendo, mire, va fluyendo, esto se llama fluir, ¿no? O sea, se va alargando, se va deformando, va fluyendo hasta que se produce la falla. Ahora, en un material frágil las cosas no son así. Un material frágil es un acero de alto carbono, una fundición, esos son los materiales frágiles. En los materiales frágiles, mire cómo fue la fractura. Entonces, si usted se da cuenta, esta es la sección transversal, ¿cierto? De mi probeta. Y la fractura fue como con respecto a la longitud de la probeta, formando 90 grados, ¿no? Forman ahí 90 grados, o sea, la fractura fue a 90 grados. Y miremos, mire la curva que genera. ¿Cómo analizo esta curva? Si la comparo con la curva de un material dúctil. No tiene zona plástica, no exhibe una zona plástica. Y no exhibe tampoco una relación totalmente lineal, ¿no? Aquí al principio podría usted decir que eso es una relación lineal, pero ya de en adelante la relación no es lineal. ¿Listo? Hasta que en determinado momento de uno está la falla. Los materiales frágiles no avisan cuando van a fallar, fallan directamente. Los materiales dúctiles empiezan a deformarse y ya sé que están fallando. ¿Listo? O sea que yo tengo la posibilidad de ver la falla en un material dúctil. En un material frágil no, ocurre sin aviso. ¿Listo? Bueno, y fíjense que este es el esfuerzo último en un material frágil.
Ahora, ¿por qué se produjo la falla en mi material frágil? Entonces, los materiales frágiles fallan por los esfuerzos normales. En esta dirección van los esfuerzos normales, debido a que estamos evaluando carga axial, ¿no? Yo cargo mi probeta con una carga axial. Entonces, esa carga axial me genera esfuerzos normales, acá en este plano, esfuerzos normales, y este esfuerzo normal es el que genera la falla. ¿Cómo yo voy a calcular el factor de seguridad? Pues yo lo que voy a tener en cuenta es este valor de carga, esta carga última que va ligada al esfuerzo último. El esfuerzo último es la carga última sobre el área. Entonces yo lo que voy a tener en cuenta es esta carga última. ¿Listo? Generalmente, esa es una teoría que hay. Y esa teoría funciona bien para los materiales, ojo, para los materiales frágiles. El factor de seguridad, entonces, sencillamente viene a ser como un fusible. Entonces, ese fusible yo sé que me va a fallar acá, pero obviamente si sé que me va a fallar allá, no lo voy a llevar hasta allá, sino que yo como diseñador voy a llevar a que los esfuerzos máximos, que esos esfuerzos máximos que yo aplique en trabajo se llaman los esfuerzos admisibles, lo que yo admito. Como diseñador, yo admito los esfuerzos admisibles tengan un valor por debajo del esfuerzo último. Que lo máximo que yo aplique sea un valor por debajo del esfuerzo último. ¿Para qué? Para tener un remanente. O sea, una porción que me permita que si me supero levemente, el esfuerzo admisible, no me va a fallar. ¿Listo? Entonces yo trabajo siempre con los esfuerzos admisibles. Y el factor de seguridad es este remanente. Y ese remanente se calcula como el esfuerzo último sobre el esfuerzo admisible. Aquí para los materiales frágiles funciona bien este factor de seguridad calculado así. Sin embargo, para los materiales dúctiles no. Porque fíjese, si yo calculo aquí el factor de seguridad como el esfuerzo último sobre el esfuerzo admisible, ¿qué pasa si mi esfuerzo, miren la gráfica, el esfuerzo de fluencia es de cuánto? El esfuerzo de fluencia es sigma y, es este valor alcanza a ser ahí en la gráfica como 35 más o menos, ¿cierto? Aquí es 20, por aquí es 30, por ahí es 35. Algo así como 35. Es muy esfuerzo de fluencia. ¿Qué pasa después del esfuerzo de fluencia? Que ya se me empieza a deformar. Cuando ya se me empieza a deformar, ya falló, así no se haya fracturado. Ya falló porque ya fluyó. Ya falló mi probeta. O sea que aquí el que voy a tener en cuenta es el esfuerzo de fluencia. Ojo, una buena medida para el diseño de calcular un factor de seguridad será que factor de seguridad es el esfuerzo de fluencia, ¿cierto? Que se conoce como sigma sub y, ¿no? Esfuerzo de fluencia sigma sub y sobre el esfuerzo admisible. Obviamente el esfuerzo admisible debe estar por debajo del de fluencia, ¿no? El esfuerzo admisible debe ser menor que el esfuerzo de fluencia. Para materiales dúctiles, esta es una buena selección de un factor de seguridad. Sin embargo, la teoría general me dice que el factor de seguridad lo calcule como el esfuerzo último sobre el esfuerzo admisible. ¿Qué problema tengo en los materiales dúctiles? ¿Qué tal si mi esfuerzo admisible son de 40? Porque como mi último aquí en la gráfica es de 60, ahí tengo un remanente, ¿cierto? Este sería mi remanente. ¿Pero qué pasaría? Ya estaría deformado, estaría trabajando mal porque ya estaría trabajando en condiciones de deformación. Entonces, yo puedo utilizar esta ecuación siempre y cuando, ojo, puedo utilizar esta ecuación siempre y cuando mi esfuerzo admisible sea menor que ¿quién? Que el esfuerzo de fluencia. Entonces, para materiales dúctiles yo voy a utilizar esa ecuación
siempre y cuando mi esfuerzo de admisible sea menor del esfuerzo de fluencia. Es decir, aquí en este caso, fíjese, mi esfuerzo admisible es de ¿cuánto? Mi esfuerzo de fluencia es de ¿cuánto? 35. Luego mi admisible debe ser mucho menor de 35, o sea, 25 puede ser. Y entonces, si yo trabajara con, en este caso, si yo hiciera el ejercicio, si yo trabajara con 25, esto está medido en KSI, 25 KSI, como el esfuerzo admisible, o le sea el esfuerzo máximo que yo lo voy a someter mi elemento, sobre, aquí son 60 KSI, el esfuerzo último, esto me daría mi factor de seguridad. ¿Con cuánto queda mi factor de seguridad en este caso? Entonces, si yo 60-25 me da 2.4. Fíjense una cosa, este factor de seguridad no tiene unidades, es adimensional. 2.4. Esa es una buena práctica, que siempre mi esfuerzo admisible esté por debajo del esfuerzo de fluencia en materiales dúctiles. ¿Listo? En materiales frágiles, pues no es necesario porque no exhibe fluencia. Me preguntan, ¿por qué tomé 25? Porque recuerde que yo voy a trabajar con un factor de seguridad. O sea que tengo que trabajar por debajo de 35, que es la fluencia. No puedo trabajar exactamente en 35 porque estaría trabajando casi que con un factor de seguridad 1 en fluencia. O sea, si ya trabajara con 35, cuando me pase a 35.5 ya se me empezó a deformar, o sea, ya me falló. Entonces yo debo trabajar con menos de 35. Y como necesito un factor de seguridad. Ahora, si vamos a un factor de seguridad real, ¿no? De falla para este elemento dúctil, factor de seguridad real a la falla, pues yo tendría que tomar los 35 donde ocurre la fluencia, ¿cierto? KSI, sobre, obviamente yo dije 25 KSI, quiere decir que ese factor de seguridad real para que no haya fluencia nos da 1.4, que es un factor de seguridad muy pequeño. ¿Listo? Es un factor de seguridad muy pequeño. ¿Listo? Pero entonces la idea es que yo deje siempre un remanente para no llegar a la falla. Y la falla en los materiales dúctiles se empieza a dar influencia. ¿Listo? Eso es lo que tengo que tener en cuenta. Que si hay un número que nos indique si el factor de seguridad está muy pequeño. Bueno, hay unas condiciones. Se trabajan factores de seguridad aproximadamente de 1, es decir, un poquito mayores que 1, sobre todo en aviación. ¿Cuándo se puede trabajar con factores de seguridad tan cercanos a 1, o sea, tan cercanos a la falla? Cuando mis materiales conozco su procedencia, su elaboración y conozco absolutamente en detalle todos los estudios de falla. Y cuando las condiciones lo ameritan. Por ejemplo, en aviación lo que siempre buscan es bajar el peso. Entonces por eso a usted le exigen cierta cantidad de peso que puede llevar de su equipaje, porque más peso implica más gasto en combustible. Entonces un avión muy pesado me gasta muchísimo en combustible. Entonces ellos trabajan con factores de seguridad muy cercanos a 1. En máquinas, depende el elemento de la máquina, yo selecciono un factor de seguridad. Si el elemento de la máquina es un elemento que al fallar me falla toda la máquina, entonces yo tendré que dar un factor de seguridad un poquito alto. Pero si el elemento de la máquina es un elemento secundario, que si falla el elemento no hay problema porque la máquina puede seguir trabajando hasta que llegue el mantenimiento, pues ese factor de seguridad puede ser más pequeño que el factor de seguridad del elemento principal. Entonces hay unas condiciones para escoger el factor de seguridad, dependiendo de los elementos del trabajo, dependiendo si hay vidas en juego o si lo que el elemento falla simplemente se me daña la máquina, se me daña el material, la materia prima, pero no falla la vida de las personas. Entonces, dependiendo de esas condiciones, yo selecciono los factores de seguridad. Miren esta tabla. Esta tabla se encuentra en los libros, pero generalmente el fabricante de aceros o el fabricante de los materiales le da la información técnica del material. Fíjense que aquí está la información técnica, me dice. Entonces aquí está el acero estructural, ¿cierto? Es uno de los aceros que más se trabaja,
¿cierto? Cuando usted ve las construcciones, casi siempre emplean este acero. Y aquí están las propiedades de ese acero. Está el peso específico del material. Entonces me dice cuántas libras pesa por cada pulgada cúbica de material. ¿Listo? Esto es a la hora de comprar, entonces usted debe tener en cuenta este valor. Aquí miren, resistencia última a la tensión. Aquí está. Para este material no me presentan la resistencia al cortante, pero miremos, para una fundición, fíjese que en la fundición sí me presentan la resistencia última a la tensión y la resistencia última al cortante. Hay muchos elementos, que su resistencia última a la tensión y al cortante son similares. ¿Listo? También me presenta aquí, por ejemplo, en la resistencia última a la compresión. Fíjese de qué se trata, una fundición. Mire que una fundición resiste mucha más que compresión que tensión, y en orden de casi la mitad, ¿no? Por ejemplo, el concreto. El concreto resiste muchísima compresión, no resiste muchísima tensión. Las fundiciones, o sea, los aceros de alto carbono resisten muchísima compresión, poca tensión, fallan más por tensión, o sea, por esfuerzos normales. Bueno, aquí también están la resistencia al cortante de algunos. ¿Listo? Está el módulo de elasticidad del material. ¿Qué es este módulo de elasticidad? Entonces, acá, cuando nosotros vimos el gráfico, por ejemplo, esta gráfica, miren que matemáticamente esto es una línea recta, ¿cierto? Hasta acá eso es una línea recta, marquémosla en otro color. Esta línea recta, pues por ser una recta tiene pendiente. Recuerde que la pendiente se trabaja con la letra M, y la pendiente se llama el módulo de elasticidad del material, y ese módulo de elasticidad, pues fíjese que está en las tablas. Este es ese módulo de elasticidad que dice ahí. Ese es el valor de los materiales. Es importante saber ese módulo de elasticidad. Vamos a ver más adelante la aplicación. Está el módulo de rigidez, coeficiente de expansión térmica y el porcentaje de ductilidad para saber si el material es dúctil o es frágil. ¿Listo? Con este valor, con este porcentaje. Esa información la dan los fabricantes o bien en las tablas de materiales. ¿Listo? Pero lo mejor es pues que el fabricante me dé esos valores.